Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos a esto que es Economía de Bolsillo por la pantalla de Canal 10, por supuesto. En este programa 326 que estamos llevando a cabo, séptima temporada. Otra vez solo, ya Mario se va a incorporar con nosotros, no se preocupen, pero tenemos muchísimos temas para hablar. Ustedes saben que el ministro Caputo en una conferencia de prensa con un tono bastante agresivo, peleándose con algunos periodistas, porque al gobierno no le gusta mucho que pregunten. Ya les voy a contar algunas cositas de eso. Menos Adorni, que ahora es vocero y legislador electo, ¿se imaginan? Bueno, hicieron un blanqueo, el blanqueo más sucio de la historia lo acaban de hacer. Ya vamos a hablar con Juan Carlos Junio sobre eso, vamos a tener invitados, vamos a hablar del panorama internacional, porque tenemos... ¿Se acuerdan cuando el periodista deportivo Alejandro Fabri se peleó con Pagani, que le dijo payaso mediático? Bueno, tenemos un payaso mediático internacional, que es el excelentísimo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Él le encanta invitar gente a la Casa Blanca para hacerle pasar malos momentos, pero esta vez la tortilla se dio vuelta. Vamos a hablar también de eso en el panorama internacional, pero arrancamos con algo que siempre hablamos nosotros que tiene que ver con la desigualdad. Nosotros siempre decimos que Argentina es un país con muchas riquezas, pero con pocos ricos. Los ricos son poquitos, son pocas familias las que manejan todo el dinero de la Argentina, son pocas familias. El resto lo miramos, la vemos pasar, como cuando uno dice tiran el córner y nosotros vemos la pelota, no cabeceamos una, no nos llega una pelota limpita. Bueno, así vivimos. Entonces, la desigualdad, la brecha, cada vez se hace más grande entre los que más tienen y los que menos tienen. Y hay algunos que tienen un poquito que, en vez de ir para los que más tienen, están bajando para los que menos tienen. Sí, se llama la desigualdad avanza. La producción hizo algunas placas con un informe, hay que decirlo, la gente del Destape. Vean lo que son estas placas, vamos con la placa 1, por favor, Dire, para entender un poco lo que es la desigualdad, ¿sí? Esto es en base a ARCA para los que todavía por ahí no saben, gracias Patricio, en base a los que todavía no saben, ARCA es lo que era la AFIP. Esta es la evolución del indicador propio de consumo, ¿sí? Bienes de consumos durables y los bienes de consumo no durables. Las líneas son tremendas y en el medio el indicador de consumo, ¿sí? Los bienes de consumo durables, los bienes de consumo no durables, hay una diferencia tremenda. La gente está comprando cada vez, poca gente, pero cada vez se consume más los bienes durables, es decir, autos de lujo, casas, ¿sí? Y cada vez el consumo de bienes no durables son los que cada vez bajan más en el consumo, porque la gente no puede comprar cosas, porque la gente no tiene dinero en el bolsillo. Vamos con la próxima placa, por favor, Dire, que yo quiero meterme en el tema del blanqueo, estoy como loco con eso. Ahí está el indicador de consumo privado, en azul, el indicador de la construcción, en gris, y la canasta de consumo de bienes no durables. La canasta de bienes no durables. Fíjense cómo enero del 2024, la caída abrupta, marzo del 2024, entre enero y marzo de 2024, la caída abrupta del índice de la construcción, el indicador de la construcción. Pero es tremenda la caída. Y no se recuperó, ¿no? Tuvo una leve recuperación, vuelve a caer en enero del 25, sube un poquito en marzo del 25, pero nunca recuperó lo de septiembre del 22, que es su pico. Esto es entre enero del 22 y marzo del 25. Nunca recuperó lo que tuvo en septiembre del 25, ese pico para arriba. De ahí fue todo un poco de subida, un poco de caída, un poco de subida, y la caída estrepitosa en enero del 2024. La desigualdad avanza, cada vez más desiguales. Próxima placa, por favor. Para entender un poco por qué lo decimos, miren lo que es la variación acumulada del salario real por tipo de empleo, ¿sí? El privado registrado, en rojo, menos 20,1%. El total registrado, público y privado, 25%, pero las caídas son fuertes, ¿eh? Vean lo que es el público y el amarillo, ahí lo tienen en amarillo, el privado no registrado. Porque también hay que decir eso. Y hay un número que les va a asombrar. De los últimos registros que se tienen de los nuevos trabajos, el 60% de los nuevos trabajadores son mayores de 65 años. ¿Cómo? Sí, como lo está escuchando.
mayores de 65 años, es decir, personas que se jubilaron y que tienen que volver a trabajar o que tienen que seguir trabajando, porque no les alcanza. No les alcanza. ¿Tenemos una placa más? ¿Nos queda una más? Vamos con esa. Y esto, bueno, para que entiendan también, esto es el precio de las garrafas, ¿sí? Esto es en AMBA. Esto es en AMBA. El precio de las garrafas y lo que aumentaron las garrafas, ¿sí? Las garrafas de 10 kilos. Es muchísima la gente en el país que usa garrafas. Esto es en AMBA únicamente, es decir, el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y lo que tiene que ver con el Gran Buenos Aires. ¿Cuánto sale una garrafa acá de 10 kilos hoy? ¿Cuánto? Diga. ¿20? 20. 20. Mirá lo que era. 2023, garrafa de 10 kilos, 2.750. Febrero del 2024, 6.596. Agosto del 2024, 8.500. Diciembre del 2024, 10.500. El aumento de la garrafa, 280%. Vean lo que son los subsidios, el valor del subsidio, los aumentos. 0% el subsidio del programa Hogar, aumentaron 0%. 0%. El aumento de las garrafas en estos meses, ¿sí? Desde septiembre del 23 a diciembre del 24, ¿sí? 281%. Es una locura. Es una locura los números, la desigualdad avanza. Cada vez es más grande la brecha. ¿Ustedes entienden el número que les dije? De los nuevos trabajadores, que son poquísimos porque el empleo cayó, el salario... A ver, yo sé que el gobierno te dice, no, el salario real está aumentando, le gana la inflación. Y si le gana la inflación, ¿por qué no me permitís paritarias del número de la inflación y no me decís que las paritarias tienen que ser del 1%? Si vos decís que el Estado tiene que ser, no se tiene que meter en las cosas, ¿por qué se mete cuando yo quiero arreglar con mi empleador mi aumento de sueldo, como hizo la gente de comercio, por ejemplo? ¿Cómo puede ser que la desigualdad sea cada vez más grande? ¿Cómo unos poquitos van a tener cada vez más y unos muchos cada vez tenemos menos? ¿Cómo puede ser que a los jubilados, esa ministra que hoy es ministra de Seguridad como Bullrich, que cuando fue ministra de la Alianza, ¿se acuerdan, no? De la Rúa, le sacó plata a los jubilados, le sacó plata, ahora encima los cague a palos? ¿En qué país estamos? No, pero mirá que a las marchas de los jubilados van barra brava, van gremialistas, y está bien que vayan. ¿Qué querés? ¿Mandar a los pobres viejos de 70, 75 años solos contra Gendarmería, contra la policía? Y digo bien, contra Gendarmería. ¿Qué hace la Gendarmería ahí? Todo el respeto del mundo, muchachos, a los gendarmes, ¿eh? Todo el respeto del mundo. Nadie está en contra de ustedes. Nosotros sabemos que ustedes cumplen órdenes. Pero los gendarmes tienen que estar en las fronteras, no en el Congreso. Y menos tirándole gas en la cara, cagándolos a palo a los viejos. 80 heridos en la última manifestación. ¿Y sabés por qué salen los viejos? Porque cobran 300.000 pesos. ¿Vos podés vivir con 300.000 pesos? ¿Alguien puede vivir con 300.000 pesos? Nadie puede vivir con 300.000 pesos. Absolutamente nadie en este país puede vivir con 300.000 pesos. Es una locura. Gente que laburó toda la vida. No, mirá que hay algunos que no laburaron, ¿eh? Nunca aportaron. No aportaron. Sí laburaron. Y ahí estaba el tema de la moratoria. No es que ninguno aportó porque no quiso. Deben haber casos. Pero la mayoría no aportó o porque sus patrones nunca les hicieron los aportes o porque tuvieron que laburar, como se dice vulgarmente en negro, no registrado. Vamos, no jodan. Pero estaba la moratoria pagan. Se hizo un blanqueo, un nuevo blanqueo. Por más que digan que no es un blanqueo, muchachos. Dejen de ocultar lo que es un blanqueo. Es la oportunidad que tiene el gobierno de decirte a vos, vos que tenés dólares no declarados, que los tenés el famoso dólar colchón que le dicen. Yo no creo que, bueno, debe haber gente que guarda la plata en los colchones. Yo en el colchón lo único que tengo son pulgas del nuevo gatito que tenemos, lo tenemos que despulgar. Dólares no tengo. ¿De dónde sacan que la gente tiene dólares? Que la gente, porque cuando decís la gente hablas de los 47 millones de habitantes. Yo no creo que los 47 millones de habitantes tengan dólares todos. Hay gente que no tiene para comer, hay gente que no sabe qué va a comer esta noche. No es que no sabe, en realidad no saben si van a comer, no qué van a comer. Y Caputo quiere que saquen los dólares y los empiecen a gastar. Ahora, cuando le dicen, ¿y los dólares que usted tiene en el exterior? No, pará, pero yo los tengo declarados. Pero los tenés en el exterior. Traelos vos.
Sos el ministro de Economía, le estás pidiendo a los argentinos que saquen sus dólares y que los gasten. Tráelos vos que los tenés en el exterior, invertí en el país. Sos el ministro de Economía de la Argentina, basura. Y te haces el caliente con un periodista cuando te preguntan. Vos, Caputo, que nos metiste en el quilombo en el que estamos, cuando estabas con Macri. Vos que hasta Milei te dijo que eras un inútil y ahora dice que sos el mejor ministro de Economía del mundo. Y vos querés que nosotros gastemos los dólares. Yo no tengo, insisto, pero vos querés que la gente que tiene dólares van a pasar de un colchón a otro colchón. Hay muchísima gente que ya gastó los pocos dólares que tenía porque los cambió con un arbolito en la calle para poder pagar el gas que vos subiste, la luz que vos subiste, el agua que vos subiste, los alimentos que vos subiste, los alquileres que vos subiste, el transporte público que vos subiste, las prepagas que vos subiste. Entonces, ¿qué venís a hablar que saquemos los dólares y los gastemos? ¿En qué querés que gastemos si no tenemos? Miren lo que es alguno de los puntos nuevos que hay de el nuevo blanqueo, ya no sé cómo decirle. Mirá, vamos con esas placas video. Bueno, ahí está, el blanqueo más sucio de la historia. Se derogan regímenes de información. Son mecanismos a través de los cuales comercios y profesionales tienen que remitir al ARCA la información de los ciudadanos. Ya no va más. El monto de los consumos privados, ¿sí? Nadie le tiene que avisar a nadie. Antes tenían que avisar, ahora ya no. Se elimina el CITI de los escribanos, que era el cruzamiento informático de transacciones importantes. Tenían que reportar los escribanos eso, bueno, ya no lo tienen que hacer. Compra-venta de autos usados ya no se reportan, ¿sí? No, ya no tenés que avisarle a la FIP que te compraste un auto, nada. No sé de dónde vas a sacar, tengo que arreglar el choque de la nena. Se deroga el régimen, informativo de transferencia de inmueble. Ya no va más eso. ¿Vos te querés comprar una casa? Te felicito. Transferencia de acreditaciones pasa de 1 millón a 50 millones. De 1 millón a 50 millones. Los plazos fijos de 1 millón a 100 millones. ¿Te imaginas qué hermoso tener 100 millones para meter en un plazo fijo? Qué lindo sería. Las compras de consumidor final se eleva a 10 millones. Chicos, ¿en serio? Hoy compré un edulcorante y todavía me duele. Se derogan regímenes de información, que es lo que decíamos al principio, y hay muchos puntos que todavía no están claros. ¿Por qué no están claros? Bueno, lo que quieren hacer es, con todos estos puntos que anunciaron junto con el presidente del Banco Central y el del ARCA y bla, 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 en esa conferencia de prensa, lo que quieren hacer es hacerlo ley. Lo quieren hacer ley porque saben que si algún día mi ley no está, va a venir otro y va a cambiar las reglas de juego o no, entonces lo quieren hacer ley. ¿El Congreso bancará esto? Si el Congreso banca esto, estamos en el horno, muchachos, en serio. Estamos totalmente en el horno y estamos hasta acá. Yo, de verdad lo digo, yo sé que a veces uno se exalta, se enoja, pero estoy tan cansado con 54 años de escuchar la misma perorata, el mismo verso, no, que los pobres, que esto, que el otro, y ver que todo sigue igual, muchachos. Alguna vez tiene que cambiar, pero no así, es con la gente adentro, no con la gente afuera. Ahora quieren cerrar el Instituto Nacional del Teatro, ya lo hicieron con el Inca, van por todo, paralizan la obra pública, rompen el derecho a huelga. A todo esto, ¿no? Paréntesis, la CGT dice, no hay clima de huelga. ¿En serio? Te dicen que no vas a tener derecho a huelga y la CGT dice, vamos a ver. En serio, muchachos. Mamita querida. Hacemos la primera pausa en Economía de Bolsillo, pero antes te recuerdo que Ormeco tiene más de 60 años de trayectoria produciendo hormigón elaborado. Ormeco es la única empresa del NOA que pertenece a la Asociación Argentina del Hormigón. Para asesoramiento y consulta, los teléfonos en pantalla, seguilos en redes sociales. Nosotros ya venimos. Seguimos en Economía de Bolsillo y ahora nos vamos a ir a Buenos Aires para hablar con un gran amigo que va a aportar muchos datos y muchas cuestiones a esta semana que hemos vivido acá en la Argentina. Juan Carlos Junio, ¿cómo estás, Juan Carlos? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Cato? ¿Cómo están por Tucumán? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy fresco para lo que es Tucumán, te digo que estamos, increíble esto, pero bueno, ya estamos fin de otoño, es normal. Sí. Acá en Buenos Aires estamos con un clima templado, estamos muy bien. Todo al revés, el mundo del revés. Sí. Me hace acordar mucho a la política argentina, ¿no? El mundo del revés. Sí, la política argentina es algo así como, es del revés e indescifrable e impredecible.
Bueno, arranquemos por la política argentina. Las elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿qué te dejaron a vos? Bueno, yo creo que hay dos o tres cosas centrales. En primer lugar, para mí lo más importante de todo es la baja participación de la ciudadanía, que ya venía en las provincias norteñas, pero nosotros teníamos expectativa de que en nuestra ciudad, en fin, por razones históricas, por los antecedentes, en fin, rasgos culturales, acá la participación iba a ser similar a la de siempre, o sea, bastante alta, y no ocurrió. La participación fue baja. En todo caso, además hay que agregar que fue más baja en las zonas humildes, en la zona sur, que involucra Claro. 7, 8 barrios, que es un porcentaje muy alto de la ciudadanía, como un 30%, un 35%, y allí la participación no fue del 52%, sino del 43%, ¿no? O sea que hay una decepción particular de los sectores más humildes, que son básicamente los que más votan al peronismo y los que inclusive más votaron al candidato Santoro. También fue en otras zonas de la ciudad, Sí. el bajo porcentaje, pero por ejemplo en los barrios de centro-norte, la participación fue del 58-60%, o sea, está ese contraste. La segunda cuestión es que, bueno, triunfó el mileísmo, fue la primer minoría. En todo caso, el 30% del total del padrón, ya sabemos que es un número bajo de votantes, y hay que tener en cuenta ese dato también. De cualquier manera, bueno, y se esperaba que el que entró segundo, Santoro, que representa, digamos, a Unión por la Patria, hizo, a mi juicio, y creo que de ellos también, hizo una elección respetable porque sacó el 27%, algo menos de lo que había sacado en otra oportunidad, pero consiguió más legisladores que casi siempre, porque consiguió 10 legisladores, ¿cierto? O sea que ahí hubo una elección respetable. Y después hubo catástrofe del PRO Claro. y de las otras variantes del Desaparecido. subPRO, de forma tal que creo que el mileísmo se anota un triunfo, el peronismo y sus partidos aliados tienen una expectativa interesante y un candidato interesante para el futuro, y está el reto de interpelar al pueblo porteño, para que en el adelante, en fin, se pronuncie más, participe más. Por último, termino Sí. señalando, porque a veces en Tucumán y en otros lugares del país hay una sensación de que acá todo es clase media o clase alta. Ustedes tienen que saber que, si bien en la mayoría, la pobreza en esta ciudad de 3.100.000 habitantes, el porcentaje es más bajo que en prácticamente todas las provincias, en todas las provincias. No sé si en todas, pero en casi todas. Sin embargo, nosotros tenemos casi 1.000.000 de pobres, el 34-35%. Uf. De los 3.100.150, hay un porcentaje importante de pobres y un número grande de pobres en esta ciudad, con su cuota de indigentes, o sea Claro. que no se alimenta, ¿no? Es porcentaje altísimo de la cantidad de pobres y es un porcentaje muy alto de la gente que no fue a votar, lo que explica por ahí también que Santoro no haya tenido un porcentaje también, como vos decías, más alto de votantes, de votos a favor. Sí, creo que eso es una conclusión general de todos los ámbitos de la política, porque los números son los números, Sí, y obvio. reitero, el ausentismo fue mayor en las zonas más pobres, que son las que siempre también acá votaron al peronismo. De cualquier manera, sobre 15 comunas que hay en la ciudad, la alternativa de Unión por la Patria Santoro ganó 6, ¿no? Está bien. Y las otras 9 las ganó el mileísmo, y el PRO perdió las 15, que Claro. solía ganar, de las 15 solía ganar 13 o 14, o sea, lo del PRO es una debacle. Pero Sí. bueno, más o menos creo que ese es el panorama.
Totalmente. Ahora te llevo, Juan Carlos, y me encantó que nos pintes esto porque como el mileísmo nacionalizó la elección en Cava, nosotros desde acá decimos no es lo mismo Capital Federal que Santa Cruz, que Chaco, que Tucumán, que Mendoza, pero bueno, está bien, para ellos es un poroto y está bien que la nacionalicen. Políticamente, digo, cualquier otro partido hubiera hecho exactamente lo mismo. Pero te quiero llevar al plano económico. El ministro, el gobierno, el ministro Caputo, el gobierno, presentaron lo que nosotros decimos el blanqueo más sucio de la historia, ¿no? Sí, un segundo blanqueo, porque no olvidar que como consecuencia de la pérdida de reservas que se venía sufriendo vegetativamente desde prácticamente que asumió este gobierno, ya se hizo un blanqueo hace 6 meses. Luego ese blanqueo, que efectivamente entraron 21.000, 22.000 millones de dólares, eso se agotó o se agotaba, era inminente. Entonces hubo una segunda gran decisión para salvar las reservas de este modelo económico, que fue el préstamo del Fondo Monetario Internacional. Sí. Y como sigue habiendo pérdida de reservas y además hay que afrontar este año 7, 8 mil millones de dólares de pago de la deuda externa entre intereses y vencimientos de capital, tampoco termina alcanzando. O sea que la situación de vulnerabilidad de las reservas, a pesar de lo antedicho, sigue siendo importante. Por eso creo, eso es lo que motiva esta búsqueda de conseguir más dólares. Bueno, es una búsqueda que yo creo que es ilegítima porque no responde a lo más elemental de lo que tiene que ser una política impositiva en un país. Las políticas impositivas siempre son discutibles. ¿Por qué? Porque lo que siempre se discute es quién tiene que pagar más impuestos y quién no tiene que pagar más impuestos, o sea, menos. O sea, si una política es regresiva o una política es productiva o una política favorece a las grandes mayorías y tiene un sesgo de gravar más a los grandes patrimonios y a los grandes ganancias. Eso siempre es un debate. Pero lo que no puede ser es que no se tribute, que haya una especie de valoración y de ponderación positiva de que no se paguen impuestos. Claro. Mirá, los impuestos son milenarios, ya desde el emperador Diocleciano en Roma, hace 2000 años se pagan impuestos, porque hay una cuestión elemental. ¿Quién le va a pagar a las maestras y maestros, a los profesores, a los funcionarios de la justicia, a los médicos y enfermeras de la salud pública, a los trabajadores de los ministerios? En fin, la limpieza, la seguridad, la policía, ¿quién le va a pagar? Le paga al Estado y el Estado recauda a través de los tributos. Por lo tanto, esta exaltación que se presenta como algo positivo, creo que es un concepto muy peligroso, que viene de una idea muy individualista que es propia de este gobierno. Bueno, la plata es tuya, no importa de dónde la conseguiste, así que la podés poner de vuelta en la economía. O sea, si vos evadiste o la obtuviste mediante algún acto ilegal, no importa, porque la plata es tuya. Bueno, nosotros no estamos de acuerdo con esa conceptualización. Y la verdad que no. Ahora vos decís, le faltan dólares al gobierno para pagar, en realidad le faltan dólares para pagar la deuda en dólares que tenemos. ¿Es para eso que le faltan dólares? Sí, ese es el problema principal para este gobierno. Quizá otro gobierno, frente al tema de la deuda, adoptaría otra política mucho más firme frente a los acreedores, la trataría de refinanciar, trataría de bajar la tasa de interés, que es altísima, los famosos sobrecargos que nos cobran porque como nos dieron más de lo que nos tenían que dar todavía, eso es sancionable. En fin, pero para este gobierno el pago de la deuda externa al Fondo Monetario y a los acreedores privados, más que nada de Wall Street, eso es sagrado. Por lo tanto,
están decididos a afrontar ese pago y eso es, yo diría, la salida principal. Después, como ya sabemos, todo depende, para tener reservas, cómo funciona la balanza comercial, o sea, si podemos exportar más de lo que exportamos hasta ahora y qué vamos a hacer con el tema de la importación. Ahí, en estos modelos liberales tradicionales, yo digo que son thatcherianos porque están inspirados en las ideas de Thatcher y bueno, y nuestro presidente es hincha de Thatcher, tiene su cuadro en su oficina de Margaret Thatcher. Ellos son siempre aperturistas de las importaciones. Y esa política de apertura de las importaciones muy indiscriminada, extrema, que es lo que ellos dicen el antídoto para que bajen los precios, entonces ahora hay una invasión de leche del Uruguay, bicicletas de China, naranjas de Suecia, chocolate de Brasil, etcétera, etcétera, que vienen más baratos y entonces bajan los precios y esa es la concepción. No importa si la industria nacional se destruye y si eso hace que el trabajo nacional se destruya, que además es el caso que tenemos en Tierra del Fuego. Por lo tanto, volviendo a tu pregunta, el tema de la balanza comercial y de las reservas está ligado a las exportaciones del país y a las importaciones del país. Y en ese caso, sí, hay una política de apertura indiscriminada y de venida de importaciones, seguramente van a volver a salir muchísimas divisas. Así que bueno, ahí hay una amenaza permanente, pero que es propia del modelo. Ahora, la última, Juan Carlos, ¿cómo se hace para vivir en un país donde el presidente dice que odia al Estado, pero el Estado te saca el derecho a huelga, te maneja las paritarias, no más del 1% te dice, donde trae dólares, nadie sabe qué se hacen con los dólares, aunque suponemos más o menos qué se hacen, donde la obra pública dejó de existir absolutamente? ¿Cómo se hace? Bueno, lo que se hace es oponerse, a mi juicio, en términos democráticos, por supuesto, porque en realidad hay un sofisma, una base que es falsa en lo que dice el presidente. El presidente quiere destruir al Estado, pero no todo el Estado, sino el Estado social. Eso es lo que el presidente se propone destruir. Las jubilaciones, por ejemplo, ¿no es cierto? La salud pública, por ejemplo. La universidad pública, por ejemplo. La educación primaria y secundaria. Las riquezas naturales, entregarlas. Pero otras, liquidar la obra pública, por ejemplo, ¿no? Achicar el aporte del Estado Nacional a nuestras provincias. Bueno, entonces, eso efectivamente es destruir el Estado. Pero después hace otras cosas que el Estado interviene, como las que vos señalaste, o sea que no es totalmente neutral, ¿no es cierto? Sino que el Estado interviene a favor de determinados sectores económicos, que en este caso son, creo, los sectores mucho más pudientes, las grandes corporaciones empresarias, a las que se beneficia con cuestiones de carácter impositiva, bajándole los impuestos, liquidando derechos a los sectores del trabajo, que eso abarata entonces el costo empresario, principalmente a las grandes corporaciones, no así a las pymes, en fin, achicando el mercado interno, y eso también daña a las pymes. O sea, francamente, creo que lo que está dando vuelta es un problema político. Totalmente. Juan Carlos, como siempre... de proyecto. Sí, obvio, totalmente. Juan Carlos, como siempre, un placer hablar con vos y ojalá nos veamos pronto. Bueno, un gran abrazo, saludos a los muchachos de Tucumán. Gracias, amigo. Abrazo Chao, enorme, gracias. chao. Gracias. Ahí estaba Juan Carlos Junio con nosotros. Vamos a hacer una pausa, pero antes te cuento que Ormeco tiene más de 60 años de trayectoria fabricando hormigón elaborado. Además, Ormeco es la única empresa del NOA que pertenece a la Asociación Argentina de Hormigón. Seguilos en redes sociales para más consultas y asesoramiento, como dice Facundo, los teléfonos en pantalla. Pausa y venimos. Tercer bloque de Economía de Bolsillo y nos vamos a meter directamente en el panorama internacional.
Vamos a jugar a dos puntas, nos vamos a ir primero con el conflicto Rusia-Ucrania, que qué complicado cuando uno dice, porque ahora ya se convirtió en algo normal decir hay luz al final del túnel, pero no sabes si es la salida o el tren que viene de frente. Primero se logró un acuerdo de intercambio de prisioneros. Eso ya es un avance para un conflicto que parecía muy cerrado, es un avance este intercambio de prisioneros. Ustedes saben que en Estambul se llevaron a cabo reuniones, lo que no hay es cese el fuego. Ya Rusia dijo, nosotros no aceptamos más un alto al fuego porque cuando lo hicimos, Ucrania siguió atacando. Entonces, eso es lo primero que hay que decir, pero en este video te mostramos las últimas novedades de este conflicto que parece no tener fin. Bueno, acabamos de tener la confirmación en las redes sociales del presidente Volodymyr Zelensky, lo que ya esperábamos aquí en la provincia de Cherníhiv, cerca de la frontera donde sucedió hace pocos minutos o horas ese intercambio. Son 390 personas las que llegaron en el día de hoy. Recordemos que es un intercambio de 1.000 prisioneros, tanto rusos como ucranianos, que se irá haciendo progresivamente durante estos 3 días. Este número de 390, de todas maneras, es el más grande que se haya vivido en esos 65 intercambios que se han dado desde el comienzo de la invasión a gran escala el 24 de febrero del 2022. Aquí donde estamos hay decenas y decenas de familias, de personas esperando que de pronto tengan la suerte de que alguno de esas personas que llega sean los suyos, o también si es capaz de reconocerlos. Pero hay una cosa más importante tal vez, que hay entre ese grupo de 390 y 120 civiles. Generalmente es muy difícil para Ucrania retornarlos porque no hacen parte de ese intercambio de prisioneros que se contempla en la guerra. Muchas veces los tienen como secuestrados o están desaparecidos o nadie tiene información sobre ellos. Así que también vienen esos 120 civiles, lo que es una gran victoria para organizaciones de derechos humanos que han venido pidiendo tanto a las organizaciones internacionales como a la Cruz Roja Internacional, como al gobierno, como a todos los aliados de Ucrania que traigan esos civiles, más los militares, que ha sido gente que ha sido capturada durante todos estos años de guerra. Aquí hemos visto gente que ha desaparecido en todos los frentes de batalla del país. Así que estamos a punto ya de ir a encontrarlos en un lugar aquí en Cherníhiv y ver cuál es la condición, y les iremos adelantando a lo largo del día de quiénes fueron, quién llegaron y en qué condiciones lo hicieron. Esas son las últimas novedades de un conflicto larguísimo, un conflicto en el que ahora se metió Estados Unidos pero con una postura totalmente diferente. ¿Se acuerdan cuando arrancó el conflicto la postura del gobierno de Joe Biden? El apoyo irrestricto a Ucrania, darle plata, darles armas, empujar a los otros países miembros de la OTAN para que también apoyen a Ucrania, suspender a Rusia de todo, no solo multas económicas, no solo sanciones económicas, sino que lo sancionaron deportivamente. El Comité Olímpico Internacional lo sacó de toda competición olímpica, del tenis, del fútbol, de todos lados lo sacaron. Los rusos son malos. Volvimos a la Guerra Fría después de la Segunda Guerra Mundial, en donde los rusos eran malos. En todas las películas nos mostraban que los rusos eran malos. Incluso los amantes del cine saben que en las últimas películas volvieron a aparecer los rusos como los malos. Todo lo que sea ruso es malo, no hay que querer a los rusos. Y los ucranianos son buenos. Bueno, un datito, el mayor bastión neonazi del mundo está en Ucrania, no en Rusia. Hay que mirar ahí. Insistimos, no estamos a favor de la guerra, al contrario, queremos que se llegue a un acuerdo de paz. Se dio un primer paso, estas reuniones en Estambul, en Turquía, en la segunda ciudad más importante de los turcos. Es un primer paso este intercambio de prisioneros y todo, pero hasta que no cesen las agresiones de uno y otro lado, esto va a seguir igual. Hablando de agresiones, el que le encanta agredir a sus invitados es Donald Trump, ¿sí? El payaso mediático de Donald Trump para mí, porque, mamita querida, qué ganas que tienen los yanquis de tener un presidente así, pero después te pones a ver que el 60% de la población de Estados Unidos es así, y vos decís, se entiende por qué Donald Trump es presidente por segunda vez de los norteamericanos, como se llaman ellos. Lo recibió a Ramaphosa o Ramaphosa, depende el país donde sea como lo llamen, y lo trató de genocida, o sea, directamente le dijo en su país está cometiendo un genocidio contra los blancos. ¿Saben quiénes llaman genocidio blancos? Los supremacistas blancos. Dicen que existe el genocidio blanco. ¿Saben dónde? En Sudáfrica.
Ustedes saben que en Sudáfrica se cometió un genocidio contra la población negra, que es absolutamente mayoritaria. ¿Se acuerdan? Nelson Mandela. A ver, no vamos a hacer historia ahora, pero más o menos retrocedemos un poco en el tiempo. Los holandeses se adueñaron de Sudáfrica, holandeses y otros países miembros y socios de la Comunidad Europea se hicieron dueños de Sudáfrica, una minoría absoluta, los esclavizaron, los maltrataron, les quitaron todos, hasta que Nelson Mandela recupera libertad, los negros recuperan el poder, recuperan el gobierno y ahora se quejan los afrikaners, como se hacen llamar, de que los negros los están masacrando y de que están cometiendo un genocidio. Eso es lo que le dijo Donald Trump, donde le mostró un video y recortes de diarios y, bueno, vean este informe. President Trump, how are you feeling, sir, about your big, beautiful bill today? Very well. We're doing very well. It's very close. How was your meeting? Comes up, yeah. Including people in cities and towns that are also being killed. So we're trying to help. What will it take for you to be convinced that there's no white genocide in South Africa? Well, I can answer that for the president. It's for him. No, seriously. I'd rather have him answer. Yeah, I'd rather answer that. It will be. Our president will respond to you. Yeah, let me. Thank you, Mr. President. It will take President Trump listening to the voices of South Africans, some of whom are his good friends, like those who are here. When we have talks between us on the around a quiet table, it will take President Trump to listen to them. I'm not going to be repeating what I've been saying. I would say if there was Afrikaner farmer genocide, I can bet you these three gentlemen would not be here, including my Minister of Agriculture. He would not be with me. So it'll take him, President Trump, listening to their stories, to their perspective. That is the answer to your question. What would you like President Ramaphosa to do about the situation I that we've don't just know. seen on the screen? I don't know. Look, these are articles over the last few days. Death of people. Death. It's of our Constitution. But you do Which- allow them to take land. No. You do allow them to take land. Nobody can and then take when land. they take the land, they kill the white farmer. And when they kill the white farmer, nothing happens to them. No, there is quite Nothing happens to There them. is criminality in our country. People who do get killed, unfortunately through criminal activity, are not only white people. Majority of them are black people, and we have now The been farmers are utilized. black. The farmers are not black. We I don't now- say that's good or bad, but the farmers are not black. And the people that are being killed in large numbers, and you saw all those grave sites, and those are people that loved ones going, I guess on a Sunday morning, they told me, to pay respect to their loved ones that were killed. Their heads chopped off, they died violently. And, you know, I mean, we're here to talk about it, and I didn't we know will we'd get talk about it. involved here, but I will say this, that if the news wasn't fake like NBC, which is fake news totally, one of the worst, ABC, NBC, CBS, horrible. But if they weren't fake news like this jerk that we have here, if we had real reporters, they'd be covering it. But the fake news in this country doesn't talk about that. You give an airplane to the United States Air Force, okay? The United States, not to me, to the United States Air Force. I'm sorry, I don't have a plane to give you. I wish you did. I'd take it. I would take it. If your country offered the United States Air Force a plane, I would take it. Thank you very much, everyone. It's a great honor to be with the President of South Africa, President Ramaphosa. He is a man who is certainly in some circles really respected, other circles a little bit less respected, like all of us, in all fairness, like all of We us. all like that. We also have a few of my friends. Bueno, se entiende entonces lo que estábamos planteando nosotros, y no es que uno sea pro-yanqui o anti-yanqui, pero es una realidad. El presidente Donald Trump se deja llevar por sus impulsos y directamente llama al presidente de un país soberano
y lo trata de genocida a su pueblo directamente en la cara, en el Salón Oval, siempre de local, obviamente, nunca de visitante, ¿no? Qué increíble lo de Donald Trump, que tenga esta soberbia para tratar al resto del mundo, típico de aquel que tiene mucho y cree que el resto somos todos plebeyos de él. Una locura. Cerramos este panorama internacional y en el próximo bloque nos vamos a hacer, ahora sí, un viajecito a la historia, pero eso en el próximo bloque. Antes de la pausa, recordad que Ormeco tiene más de 60 años de trayectoria produciendo hormigón elaborado. Ormeco es la única empresa del NOA que pertenece a la Asociación Argentina del Hormigón. Seguilos en redes sociales para consulta y asesoramiento, los teléfonos en pantalla. Pausa y venimos. Bueno, ustedes saben que estamos transitando lo que se llama la Semana de Mayo, sí. Mañana es 25 de mayo, una de las fechas más importantes se supone para la Argentina. Yo digo se supone, acá hay muchos historiadores que seguramente me van a retar y me van a decir, no, sí es una fecha importante. Hay otros que dicen, sí, es una fecha importante, pero más para los porteños que para el resto del país. Hay toda una discusión con esto del revisionismo histórico. Para mí, la fecha más importante de la nación, de nuestra patria, es el 9 de julio. No es por una cuestión de tucumanidad, de decir, no, nosotros los tucumanos, no, porque realmente es cuando nació la patria, es cuando nos declaramos independientes. El 25 de mayo tiene muchas discusiones a la vuelta. ¿Fue un gobierno patrio realmente o fue un gobierno porteño centralista para tratar de que Napoleón no ponga las garras en los productos que teníamos acá y mandábamos a España porque Fernando VII estaba encarcelado o fuera del poder y el virrey Cisneros hacía el tonto y no era necesario tener un virrey, sino había rey? Vean este informe que está muy bueno y ahí venimos. Representantes a la formación de un gobierno permanente. Ahí está Belgrano. Sí, tenés razón, Belgrano. Sí. ¿Y qué hace acá? Voy a explicar. Está haciendo señas a los que están afuera. Si la cosa no sale como a ellos les gusta, se va a pudrir todo. ¿Qué decís? Que si Manuel Belgrano levanta el panelito y lo sacude, van a entrar 500 tipos armados hasta los dientes encabezados por French y Beruti, y ahí se va a poner brava la cosa. ¿Te gusta? Hay que irse. ¿Por qué? Se dan cuenta que no son propietarios, se va a pudrir todo. Y no quiero conocer las cárceles de 1810. Ahí vamos. Justo una vez que sabía por quién iba a votar. Vamos. Y vamos, empezamos con el sufragio. Quienes estén de acuerdo en deponer al virrey, que levanten la mano. El día 23 a la mañana, el Cabildo se reúne para contar los votos y reconoce que Cisneros debe ser reemplazado por una junta. Pero en una maniobra muy turbia, nombra al frente de esa junta al propio Cisneros. Como era de esperar, la noticia cayó muy mal. No me digas nada. Y Castelli va y apura al virrey. La acompañó Saavedra y lograron que se convocara un nuevo Cabildo abierto. Esta vez para el día 25. Vení, que te quiero mostrar algo, vení. A ver. ¿Sabes qué? Re loco, ¿no? Pero siempre quise imaginarme cómo habrá sido este día. Y bueno, tratemos. Llovía. No llovía. Pero si no llueve. No, sí, parece que llovía, Parece que llovía. Se largó con todo, Por eso tantos paraguas. El paraguas era un objeto de lujo. Cada paraguas costaba 4 reales, así que muchos paraguas no habría seguramente. ¿Cuánta gente había? Me imagino una multitud, toda rugiendo, la plaza llena. Había unas 600 personas más o menos. Eso no es una multitud. Bueno, si pensás que Buenos Aires tenía 40.000 habitantes, es como si hoy metieras 250.000 personas. No está mal, ¿no? Mira, ahí está. French y Beruti, dos jóvenes entusiastas que repartían escarapelas. ¿Quién más? ¿Por aquí? ¿Por allá? ¡Viva la patria! ¡Viva! 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 Sí, habría que agregarles esto, Eso es por lo de jóvenes entusiastas, ¿no? Sí, en realidad eran dos punteros que dirigían un grupo político de chicos bastante bravos, conocidos como la Legión Infernal, que eran los que iban a pudrir todos y la cosa no salía como ellos esperaban. Pero repartían escarapelas. Y algún distintivo entre ellos habrán repartido para diferenciarse del resto, sí, probablemente. Cómpreme una empanada. Ahí está, El negrito alegre que repartía empanadas. ¿Y alegre por qué? ¿Cómo por qué alegre? Porque a partir de ese momento iba a ser independiente. Seguía siendo esclavo, ¿Cómo, no era cuenta propista? Sí, pero recaudada para su amo.
Pero vendía empanadas. Y empanadas había en el norte, en San Juan, en Salta. Pero encontrar una empanada en Buenos Aires era más difícil que encontrar un negro libre. ¿Sabes qué, Felipe? Me arruinaste bastante mi cuadrito del 25 de mayo. Por lo menos me queda el Cabildo. Porque el Cabildo es el mismo. Y la verdad... Primero le cortaron los brazos hasta el codo. Después le sacaron la cabeza. Pero enseguida se le volvieron a poner. El Cabildo de Buenos Aires ya no es lo que era. La casita de gobierno que Juan de Garay había plantado al fundar Buenos Aires fue demolida a comienzos del siglo XVIII. En 1765, en ese mismo lugar, se terminó de construir un edificio de 2 pisos con torre y un balcón enorme. En 1767 se anexó una cárcel para hombres, separada de la parte de adelante por un patio. 100 años después, al Cabildo le achicaron los balcones y le sumaron 10 metros a la torre. Después le sacaron toda la torre porque era muy alta y siempre se estaba por caer. Cuando en 1889 quisieron inaugurar la Avenida de Mayo, se dieron cuenta de que el Cabildo molestaba al paso. Le arrancaron 3 arcos del lado norte. 50 años más tarde quisieron hacer la Diagonal Sur y el Cabildo seguía molestando. Le arrancaron 3 arcos del otro lado. Pero en 1940, el arquitecto Mario Buschiazzo tuvo una idea excelente: hacer que el Cabildo se pareciera al que era antes. No le pudo agregar los arcos porque era tarde, las calles ya estaban hechas. Pero le devolvió la torre, aunque más baja. Le puso herrería tipo siglo XVIII, techos a 2 aguas y lo pintó parejo. Lo que pasó adentro del Cabildo hizo historia. Lo que le pasó afuera fue más bien histeria. Y acá estaban reunidos aquel día, las horas pasaban y pasaban y no pasaba nada, hasta que... ¿Hasta que qué? Señores del Cabildo, esto ya pasó de ser un juego. No estamos en circunstancias que ustedes se burlen de nosotros con sandeces. Si hasta aquí hemos obrado con prudencia, ha sido para evitar desastres y efusión de sangre. Disculpe, hay un error, nosotros no somos miembros del Cabildo. ¿Cómo? Que no somos miembros del Cabildo. Ya sé. Usted es el que estaba con los muchachos. ¿Los muchachos? El pueblo, querrá decir. Yo hablo en nombre del pueblo, amigo. Bueno, el pueblo. ¿Está muy nervioso el pueblo? Usted me está hablando en serio. El pueblo está armado en los cuarteles, señores. Está esperando una orden nuestra para llegar hasta aquí. ¿Ustedes quieren verlo? La cosa va en serio, Mario. ¿Dónde está Cisneros? ¿Dónde está Cisneros? Por ahí anda. ¿Quiere decirle algo? Sí. Dígale que no estamos dispuestos a sufrir demoras ni engaños. Que si volvemos a entrar con las armas en la mano, no responderemos por nada de lo que aquí pudiera ocurrir. Está bien. Vaya y dígaselo. Nosotros estamos con usted, en serio. Vaya. Va a ser mejor para ustedes. Antes de retirarme, para usted... Gracias. Y para usted. ¿Y esto qué es? Por si hay violencia, para que no los maten. Con permiso. Sí, vaya. Che, ¿y lo tomaron en serio? Muy en serio, Mario. Lo que pasa es que a muchos españoles no le causaba ninguna gracia que el pueblo estuviera en armas, ¿no? Claro. Y a muchos criollos tampoco. Y se nombró la primera junta. Exactamente. Ahí lo tenés a Saavedra, el presidente, jefe de los patricios, que lideraba el sector más conservador de la Junta y había nacido en Potosí. ¿En Potosí? Entonces podemos decir que el primer presidente argentino fue boliviano. Exactamente, un duro golpe para nuestros sueños europeos. Ahí está Mariano Moreno, abogado, el secretario que lideraba el sector más revolucionario de la Junta. Y el otro secretario era Juan José Paso. Exactamente, abogado, morenista. Y nos quedan los 6 vocales. Manuel Belgrano. Lo vamos a hablar mucho de él después, ¿eh? Abogado y también cercano a Moreno. Juan José Castelli. Exactamente, el primo de Belgrano, morenista también. Miguel de Escuénaga. Militar, el más viejo de la Junta con sus 55 años. Alberti. El único sacerdote, aunque cercano a Moreno. Y me quedan 2, Mateu y Larrea. Efectivamente, 2 comerciantes, los 2 únicos españoles de la Junta. Algo que se dice para relativizar el 25 de mayo es esto de que la Junta juraba fidelidad a Fernando VII. Es cierto, por aquellos días nadie podía suponer que Napoleón sería derrotado y que Fernando pudiera volver al trono español.
Así que prometer fidelidad a un rey fantasma y no a la Junta de Sevilla abría el camino hacia una voluntad independentista que no podía explicitarse demasiado por las presiones de Gran Bretaña. Insisto, ¿no? El 25 de mayo que nos siguen contando esa historia que yo creo que si no hubiera sido por prohombres como Moreno, como Belgrano, como French, como Beruti, que eran chisperos, que eran fogoneros, que estaban ahí con la gente arengando y diciendo, la historia hubiera sido muy distinta y no sé si hubiéramos llegado a 1816. Pero bueno, 25 de mayo de 1810 al menos es un buen momento para comerse un buen locro, brindar y decir ¡viva la patria! Nos vamos a encontrar el sábado que viene, acá en la pantalla de Canal 10 como siempre. Muchísimas gracias, que tengan una buena noche y terminen bien el fin de semana. Chao, gracias.